en Vigo a Debate, en Televigo, y Javier, te interrumpía, pero te decía las conclusiones de todo lo que nos estabas contando, impacto socioeconómico del Brexit, y en dos titulares. Dos titulares. Por una parte, nuestra cuantificación es que podría llegar a afectar entre la zona de Gran Sol y la zona de Malvinas, Falkland, en torno a 2.000 tripulantes gallegos que van embarcados. En el peor, por supuesto, peor de los escenarios. Pero es esencial que tengamos en cuenta que por cada pescador a bordo de un barco en tierra se generan más de 4 puestos de trabajo. Calculamos 4,1, 4,2. Es decir, estaríamos hablando en torno a 10.000 personas que pueden estar implicadas, porque, repito, el producto llega a tierra, pero pasa a las plantas de elaboración, pasa a frigoríficos, hay que transportarlo, hay que comercializarlo, etc. Pero, a su vez, estamos en un proceso de construcción de nuevos barcos destinados a estos caladeros que se están construyendo en astilleros de nuestra zona, que está detrás toda una potentísima empresas auxiliares para la construcción de esos buques. Por tanto, el impacto desde el punto de vista social creo que puede ser enorme. Sencillamente con la reducción de la riqueza y su efecto en el comercio ya y después, la bola de nieve está lanzada. Y después, para situar a la audiencia, también decir el temor a que se pueda producir pues un cierto desabastecimiento de determinadas especies en el mercado, como pueden ser merluza, rape, gallo, que tienen un gran valor, que somos líderes en Vigo, estamos hablando de pescado fresco, y solo un dato que estuve analizando, el valor de esas importaciones de estas 3 especies entre barcos de bandera inglesa, francesa e irlandesa de capital gallego, estamos hablando en torno a unos 300 millones de euros al año. Si le sumamos otros 300 como mínimo de pescado congelado procedente de la zona de Malvinas, estamos hablando de una posibles consecuencias negativas de gran impacto económico y comercial para nuestro territorio. Por eso, cuando leo el informe del Banco de España sobre el posible impacto y nos hablan del 0,2% sobre PIB, o otras autorizadas voces. Es el impacto directo, me imagino, dentro del PIB. Yo lo que quiero decir es que estamos ante una audiencia en Vigo, en su territorio, donde tiene un peso específico enorme el sector mar e industria, y lo que digo es que, al menos en determinadas zonas altamente dependientes de la pesca, el impacto socioeconómico que puede tener un Brexit caótico, un Brexit duro, puede tener enormes consecuencias. Se están haciendo planes de contingencia. Sergio seguro que sabe mejor que yo exponerlo. Jorge también ha estado en la CEP, han organizado varias jornadas para explicar a los empresarios esos planes de contingencia, cómo tienen que desarrollarse, ¿no? Sí, se lleva prácticamente desde el principio haciendo en colaboración con ICES, también con Cámara de Comercio, con el Consejo Económico y Social. Estamos informando a los empresarios de los planes de contingencia. El problema es que, como esto se está dilatando tanto, también los empresarios pierden esa tensión. Dicen, bueno, posiblemente no pase nada. Y esto es un riesgo al que no podemos... Claro, que posiblemente cuando uno se pone a analizar... Claro, estamos analizando el Brexit desde nuestro punto de vista y es lógico. Pero si uno ve las consecuencias que el Brexit tiene para los propios británicos, puede llegar a la conclusión de que no va a haber Brexit. Porque es imposible pensar que el pueblo británico y un gobierno británico, una vez que May no esté, admita que las tasas de desempleo se le disparen por encima de 2 dígitos, admita que el precio de la vivienda se le dispare el 25 o el 30% en 3 años, que admita que va a tener que pagar aranceles también ellos, que admita que tiene que tener tasas, trabas. Es decir, parece que el impacto económico es tan brutal en el Reino Unido que sorprende que esto no haya sido una
estrategia política dentro del propio Partido Conservador para eliminar a los primeros ministros de una forma poco sutil, desde luego, pero parece una estrategia. Yo no sé qué va a hacer el señor Boris Johnson si finalmente es primer ministro, si va a seguir apostando por eso. No sé, Theresa May bastante aguantado, se ha agarrado al cargo sí, que vamos, no, sí, pero ahora, difícil, ahora y no con ha esto sido acabo difícil. la reflexión, la Europa que vamos a tener, yo tengo mis serias dudas de que tenga la postura tan firme, ojalá, siga manteniendo la postura tan firme que tuvo ante el Reino Unido y la negociación. Por lo de pronto va a ser diferente. Por lo de pronto se va a encontrar con una Alemania más debilitada, se va a encontrar con una Italia con una fuerte presencia de eurófobos, se va a encontrar con una Grecia con elecciones, se va a encontrar con una Hungría, con una Polonia, con una Austria. Por lo tanto, el escenario de esta Comisión y esta Unión Europea que viene negociando los últimos 3 años no es el mismo, necesariamente, no es el mismo que el que nos vamos a encontrar a partir de julio. Y yo no sé si, bueno, pues si se puede llegar a alguna especie de acuerdo que nos impida, ojalá, que haya un Brexit duro. Sergio. Sí, bueno, yo he traído una serie de datos un poco para hablar un poco del impacto socioeconómico también a nivel de exportaciones que puede afectar tanto en Galicia como aquí en Vigo, pero antes de eso quería hacer un par de menciones en este aspecto también. La fecha del 31 de octubre de salida no está puesta al tuntún, está puesta porque el nombramiento de los nuevos comisarios y el nuevo presidente de la comisión será en julio, pero a efectos, digamos, de trabajo diario, el antiguo equipo negociador va a seguir trabajando hasta esta fecha, el 31 de octubre. Será a partir de noviembre cuando el nuevo equipo de la comisión se incorpore, con lo cual esa fecha no está puesta de manera especial para que se intente con este equipo negociador acabar de negociar la salida del Brexit. La idea es que el nuevo equipo ya no se tenga que enfrentar a esto. Veremos a ver qué pasa o que no. De julio a octubre o que no pasa. De todo. Por otro lado, también sí que es verdad que, hablando un poco de Reino Unido, a mí me consta porque hablando con empresas, hablando con compañeros nuestros, hablando con compañeros del Ministerio, etcétera, lo sabemos y analizando datos, que durante estos 3 años el Reino Unido no ha estado quieto, no ha estado parado, está buscando socios comerciales, está planteando alianzas con los países de la Commonwealth, está planteando futuras negociaciones de libre comercio con otros países como Chile, Colombia, Perú, etcétera, con Noruega, está intentando volver a entrar en la EFTA y sobre todo hay un dato muy curioso que a lo mejor pasa desapercibido, pero analizándolo, hay un dato que es de turismo. Hay 2 tipos de turismo, turismo de viajero y turismo de ocio. Turismo de ocio y turismo de negocios. En los últimos 3 años, desde que se aprobó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el turismo de negocio de británicos a la Unión Europea ha bajado drásticamente y se ha aumentado de manera geométricamente exponencial a un país, que es Estados Unidos. Es que si tú fueras un empresario británico... Es un dato revelador. Si tú fueras un empresario británico, ¿intentarías empezar con esta situación de incertidumbre, relaciones comerciales o profesionales con España o Francia a mí Holanda? A mí me consta que los propios... Estados Unidos, que sabes que siempre va a ser aperturista en ese sentido. Claro, propios clientes de empresas gallegas y españolas en Reino Unido, los propios clientes británicos, están buscando otros proveedores, están buscando otras salidas a través de sus productos, porque obviamente ellos ven que hay un problema, entonces no están quietos. Está moviéndose y yo creo que tenemos que tomar conciencia de esta situación. A efectos, traía unas cuantas cifras de cierre de año del 2018, porque si traigo las del primer trimestre cambian un poquito, pues yo creo que es mejor dar datos a año cerrado. El año pasado, desde Galicia, se exportaron productos, bienes principalmente, al Reino Unido por un valor de 1.610 millones de euros. Ahí es nada. El Reino Unido es nuestro 4º cliente. Pero decíais hoy en una rueda de prensa que ha bajado esa cifra. Sí, en el primer trimestre de este año bajó un 10% las exportaciones. Al igual que el año pasado se incrementaron un 13%, cierre de año, ya en los 3 primeros meses se ha bajado un 10%. ¿Pero se ha bajado por una cuestión de facturación, tal vez, por una cuestión de... No. o por una cuestión real? Es una cuestión real. Es una bajada real. Una bajada real. Interanual con respecto al primer trimestre Interanual del año pasado, con respecto al primer trimestre del año bajada, pasado. sí. Del 10%. Pues claro, el 10% no es poco, ¿eh? No. 2.600, pues ya me contarás. Exactamente. Y es nuestro 4º cliente. A día de hoy es el 7% de nuestras exportaciones desde Galicia. Es decir,
no podemos permitirnos el lujo de perder este cliente. No podemos permitirnos el lujo de perder este cliente, no podemos estar elucubrando si va a haber Brexit, si no, si sí, si tal. Hay que tomar, yo creo que hay que tener muy en cuenta la posibilidad de un Brexit duro, hay que empezar a hacer esos planes de contingencia. Esos planes de contingencia, estamos hablando, el año pasado hubo 502 empresas gallegas, mayoría pymes, que tuvieron relaciones comerciales con el Reino Unido en exportación. En importación, que también la importación va a afectar mucho por subida de aranceles, etcétera, etcétera, hay 713 empresas que están importando productos del Reino Unido. Los principales sectores más afectados, no lo digo por valor, porque por valor es textil y automoción, como pasa en Galicia, claro, sino que lo digo por número de empresas, que a mí es lo que realmente me preocupa. Me preocupa ver el número de empresas de esos sectores que están afectados. Son sectores como las semimanufacturas, como los bienes de equipo, principalmente componentes de automoción, y el sector alimentario, principalmente pescado, conservas y vinos. Estamos hablando que el 85% de las empresas afectadas por el Brexit gallegas están en estos tres sectores. Estamos hablando a nivel de Pontevedra, provincia de Pontevedra, principalmente Vigo, que hay 248 empresas que el año pasado tuvieron relaciones comerciales con el Reino Unido. 248 empresas, que no son pocas. Estamos hablando de sectores como bienes de equipo, principalmente componentes de automoción, lo que más se está exportando al Reino Unido, que el año pasado facturaron 229 millones de euros al Reino Unido. Estamos hablando de un sector de automoción, lo que es automóviles, que el año pasado facturó un total de 271 millones de euros al Reino Unido. Y estamos hablando de un sector alimentario que el año pasado en exportación facturó 29 millones de euros al Reino Unido, más la importación que comentaba Javier, de los 300 más los otros 300. Es decir, estamos hablando de cifras muy importantes y en el que yo creo que no podemos permitirnos ese lujo de perder un cliente como el Reino Unido. A mí me gustaría saber, perdona Jorge, sí, me gustaría saber, Pablo, los chavales que van al máster de comercio internacional y se encuentran ahora con todo este nuevo escenario, porque ellos son el futuro, son los futuros Jorge Cebreiros, los futuros Javier Touza. ¿Cómo se plantean el futuro? ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Qué es lo que os preguntan? Lo cierto es que, dada la incertidumbre, aquí lo que hay que dotar a los chicos y chicas que vienen a los másteres de herramientas para tener capacidad de adaptarse a cualquier contingencia, porque no sabemos cómo se va a acordar esto, qué tipo de acuerdo va a haber. ¿Va a ser unión aduanera? ¿Va a ser un tratado de libre comercio? Pero claro, quieren beneficios, pero no quieren el área Schengen. ¿Cómo reaccionan ellos ante este futuro, ante este presente más bien? Bueno, pues tratando de recabar la máxima información posible y tratando de dotarles de herramientas suficientes para que puedan adaptarse a cualquier escenario posible, trabajando distintas formas de entender la realidad, distintos tipos de acuerdo, las cargas impositivas, qué diferencias hay entre la Unión Europea y un tercer país, qué es lo que pasaría. Yo quería ver un examen de comercio internacional hoy, Tenía que ser fenomenal. No hay una respuesta cierta ante este no, porque como indicaba antes, el tablero sobre el que se juega no está definido. Está todavía sin definir. Entonces, si tú no sabes las reglas del juego, esto es como un partido de fútbol sin líneas y sin árbitros. Y entonces, sobre todo el gran problema que tenemos, yo creo que es que las empresas, sobre todo aquí en Galicia, están muy acostumbradas a tener un mercado único, un mercado de la Unión Europea, en el que exportas prácticamente es una venta, la exportación a la Unión Europea es una venta nacional. Pones el camión, sacas y fuera. No hay aduanas, no hay aranceles, no hay trámites aduaneros, no hay inspecciones para aduaneras ni aduaneras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, te vas a encontrar con un problema, sea salida dura, sea salida blanda, que en un futuro va a haber aduanas, va a haber controles, va a haber certificaciones distintas, va a haber diferentes legislaciones, va a haber diferentes homologaciones, las patentes no se van a poder utilizar, tienes que patentar tu producto allí, denominación de origen, denominaciones de deja origen, de tener vigor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, controles fitosanitarios, sanitarios, etcétera, con lo cual todo eso, más tiempo en aduana, más tiempo de logística. Los controles sanitarios y fitosanitarios ya están siendo distintos allí donde vayas, incluso dentro de puertos del país. Eso ya lo Pero entonces ahí tienen que ser capaces de identificar, bueno, pues qué alternativas tienen esta gente, los que están trabajando en esto, qué alternativas tienen para introducir, en caso de un Brexit duro o un acuerdo donde haya mayores controles, qué opciones tengo yo desde el punto de vista logístico para introducir mi mercancía allí.
analizar distintas opciones porque hay los aranceles, pero eso estará definido una vez aprobado el marco regulatorio de la nueva relación, pero también hay otro tipo de trabas comerciales que hacen que, sobre todo para alimentación, donde la cadena de frío hay que guardarla, por ejemplo, o donde el periodo de vigencia de los productos, bueno, pues tiene una caducidad, pues la legislación va a cambiar completamente. La legislación que te pide el Reino Unido para entrar en sus mercados va a cambiar completamente. Yo, si me permitís, aterrizo en la figura de un empresario con 25 trabajadores y con el 10% de su exportación al Reino Unido, y que le decimos que tiene que hacer planes de contingencia. ¿Cómo? Porque por lo de pronto se va a encontrar con un problema del 10% de su facturación. Se va a encontrar con una devaluación de la libra y, por tanto, un encarecimiento de la exportación de sus productos allí. Aparte, con todos los controles sanitarios que tiene que hacer, aparte con un coste logístico a mayores, aparte de los posibles aranceles. Si esto concienciamos al empresario para que lo haga, tiene que hacerlo ya. El problema de esto, y nosotros lo estamos percibiendo en la Confederación, es que venimos alertando desde hace tanto tiempo que el empresario se ha relajado. Algunos empresarios. Yo no dudo que haya otros que sí están tomando sus medidas, pero es que el plan B no es nada fácil de implementar. En una empresa, sector de construcción, por ejemplo, que en una crisis de la vivienda en España lo que ha decidido es invertir 30 millones de euros en vivienda residencial en Londres. ¿Qué plan de contingencia hace en 4 meses? ¿Vender todo antes de que se devalúe la vivienda? Es que no es fácil. Pero yo puedo mantener la tensión durante 4 meses, 6 meses, un año. Lo que no puedo es 3 años. Claro, Jorge, yo te entiendo perfectamente, pero yo también quiero lanzar aquí un mensaje, que es que creo que tenemos que hacer del Brexit una oportunidad. Siempre estamos hablando del Brexit en temas negativos, etcétera, etcétera. Pero hay que convertirlo en una oportunidad, porque las empresas francesas, las empresas italianas, las empresas alemanas lo están haciendo sus planes de contingencia. Todas las empresas europeas, porque saben que no pueden perder este cliente. Lo que yo creo que no podemos es estar, como nos pasa siempre, estar parados, a ver qué pasa, y luego, cuando esté el problema, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que en la vida siempre hay que tener planes B, C y Z, porque nunca el plan A te funciona. No lo dudo. Pero los planes B, C y Z no pueden estar 3 años encima como plan estratégico. Yo lo tengo, pero mira, yo en todas las charlas que estamos haciendo... Porque al final se acaba relajando. En todas las charlas que estamos haciendo sobre planes de contingencia, que de la Secretaría de Estado de Comercio hemos estado haciendo, etcétera y tal, siempre decimos lo mismo. Con vosotros, además, hemos estado en el mes de diciembre, estuvimos haciendo bastantes de charlas, siempre decimos lo mismo. Yo creo que hay que hacerlo a 2 niveles, uno a corto plazo y otro a medio y largo plazo. A un corto plazo de actuación inmediata, que es ver si mi empresa está preparada para los controles aduaneros, ver si tengo gente preparada para ello, ver si puedo con la logística afrontar este proceso y ver qué coste me supondría todo eso y si aún así me seguiría compensando vender al Reino Unido. Y luego, a medio y largo plazo, tema comercial. Ver si puedo conseguir más clientes. Vamos a tener que desempolvar los libros de Derecho Internacional, de Derecho Mercantil y sobre todo ver temas de fiscalidad, ver temas... ahí, porque al final es en lo que consiste eso. Javier, querías hablar, sí. Sí, 2 minutos, muy breve. Primero, en nuestro caso, por ejemplo, somos un sector absolutamente intervenido. Es decir, no depende en muchos casos de lo que pueda hacer la empresa, porque estamos sujetos a una política común de pesca, estamos sujetos a un criterio de estabilidad relativa o principio, tenemos unas cuotas prefijadas. Lo que sí estamos haciendo es, por una parte, moviéndonos muy activamente desde el prisma político, es decir, recientemente hemos traído al gobierno de las Islas Falkland, hemos tenido varias reuniones, todas las empresas que podamos estar afectadas por este tema. Hemos tenido reuniones y tenemos continuos grupos de trabajo con Xunta de Galicia, Cámara de Comercio, el ICEX para nosotros, bueno, por supuesto la Secretaría de Estado y el Ministerio de Pesca, pero para nosotros es fundamental, a su vez, la gran cantidad de reuniones que hemos mantenido y seguimos manteniendo con los eurodiputados que van a formar parte del nuevo Parlamento Europeo.
Recientemente pues, hemos estado pues, desde con Ana Miranda, con Millán Mon, con Pagarzar Tundúa, de todos los grupos políticos, pero lo que queremos es que sean nuestros embajadores en cuanto a la transmisión de las posibles consecuencias que se pueden producir al Parlamento Europeo, porque las decisiones son por familias, por grupos. Nos lleva de nuevo a la pregunta que te hacía antes de irnos a publicidad. ¿Se está tomando en serio lo Es que algo esto que- está suponiendo? ya termino. Que sé que es a dónde quieres llegar. Ya termino. Conclusión. Encima de la mesa, tanto la Comisión Europea como el Gobierno español nos están poniendo, por ejemplo, medidas a efectos de a poder acudir, en el caso de expulsión de las aguas inglesas, a poder acudir a los fondos europeos de la pesca para subvencionarnos las paradas temporales. Nuestra opinión es que esas paradas temporales pueden tener sentido en un aspecto muy coyuntural en el tiempo, muy reducido, pero nosotros creemos que hay que actuar muy activamente en la búsqueda de nuevos caladeros. Creo que tenemos que profundizar enormemente en las posibilidades de poder introducirnos en las propias cadenas de producción, distribución, etcétera, en el Reino Unido. Queremos, y esto es una postura unánime de consenso, con nuestros homólogos operadores en Malvinas y con el gobierno malvino, mantener el actual status quo, es decir, que haya una continuidad al acceso a las aguas malvinas, igual lo puedo trasladar a las aguas inglesas, que podamos continuar nuestra actividad de manera regular y recíprocamente acceso a nuestros mercados de esos productos sin aranceles. Pero es necesario que sean acuerdos comerciales unidos intrínsecamente a acceso a aguas, porque al final, al menos es lo que se le ha trasladado a la población inglesa que votaron a favor del Brexit, es que lo que queremos es renacionalizar los recursos para nosotros adjudicar estos recursos a nuestro libre albedrío. Bueno, lo que sí quiero destacar es que estamos haciendo planes de contingencia, estamos actuando estrechamente con las distintas esferas de la Administración. Quisiera destacar que nos acaba de notificar hoy mismo la Secretaría de Estado para la Unión Europea que nos van a asignar la realización de unas jornadas técnicas para analizar el impacto socioeconómico del Brexit en la pesca, en todo el conglomerado mal industria, lo cual nos llena de enorme satisfacción, y quisiera reiterar también nuestro agradecimiento, desde luego, a la labor que desde el Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio está colaborando con nosotros a efectos, primero, de haber un feedback de información y, segundo, conjuntamente, porque creo que los planes de contingencia lo tenemos que elaborar empresas con administraciones. Solo empresas, al menos en sectores muy intervenidos, es prácticamente imposible, y por tanto creo que es necesario, como creo que se está haciendo adecuadamente en este momento, el que estemos todos informados y remando en el mismo sentido. ¿Toca trabajar en verano? ¿Esa reunión será en septiembre? Sí, en septiembre. Septiembre. Muy bien, bueno, pues ahí es donde se espera que se pueda poner en valor ya cuál es la situación real y cómo afecta a un sector clave, porque bueno, estamos hablando de muchísimas empresas que están viéndose afectadas por esto, pero si hay una que está más afectada, o mayor número de empresas, o prácticamente la totalidad, es la de la pesca, especialmente desde luego la de altura, claro, que es la que está afectada. Solo una pequeña matización. Se le ha concedido a Fundamar, que tengo el honor de presidir, que es una fundación dedicada a la pesca y al marisqueo, que está formada por los armadores, por la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, y
por los sindicatos mayoritarios en nuestro sector, UGT y comisiones. Es para analizar el impacto socioeconómico. Creo que esa visión global de los agentes sociales es muy importante mandarla a Europa para que nuestros negociadores, a efectos de sobre todo el post-Brexit, que es lo que más nos importa, estén perfectamente informados de estas consecuencias. Bueno, pues estaréis vosotros ahí también los empresarios, desde luego. Sin duda, nosotros seguimos evangelizando. Pueda parecer que no creemos en los planes de contingencia. En lo que no creemos es decirle al empresario, como bien acaba de decir Javier, que con un plan de contingencia lo va a resolver. No. Tiene que estar acompañado, porque es que es muy difícil para un empresario de tamaño pequeño mediano, que tiene que enfrentarse a su día a día, donde su mercado es España, es Europa, solo el 10% lo está exportando a Reino Unido, que se preocupe de hacer planes de contingencia y que se encuentre solo. Por tanto, sí es verdad que desde el punto de vista de ICEX, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, estamos echando una mano, pero seguimos deseando que en octubre no pase nada. Para el bien de todos. Déjame comentar una cosa. Yo creo que en crisis como estas actuales, o momentos de gran incertidumbre o grandes retos, para poder convertirlo también en oportunidades, es necesario no solo actuar de manera muy estrecha y coordinada, administración, administrado, sino que es cuando cobran más relevancia el papel de las asociaciones. Sí. El asociacionismo en situaciones como esta, precisamente al hilo de pequeñas empresas que realmente es más del 95% de nuestro tejido empresarial. Si no tienen unas organizaciones fuertes y hay una fuerte afiliación, sí que es muchísimo más difícil defender ese interés conjunto, ese interés sectorial, ¿no? De hecho, tomando la palabra de Jorge y de Javier, sí que es verdad, Jorge lleva hasta la razón del mundo, es decir, nosotros podemos evangelizar, pero al final el empresario que está ahí necesita esa guía y necesita. Por eso nosotros, durante este mes, finales del mes de mayo y primeros del mes de junio, estamos intentando hablar con asociaciones, clústeres, etcétera, y con autoridades portuarias principalmente, y vamos a crear un grupo de trabajo específico sobre el Brexit, que se va a poner en funcionamiento, pues queremos que o a finales de junio o a primeros de julio. Vamos a contar también con expertos en la materia, catedráticos de universidades. Creo que aquí está Pablo, que va a formar parte de este grupo de trabajo también como experto. Queremos contar tanto con el mundo académico como con el mundo empresarial, con asociaciones y clústeres, más que nada para que este grupo de trabajo sirva de intercambio de información. Es decir, que nosotros de la Administración podamos llegar a las empresas vía estas asociaciones y contarles tal y como están las negociaciones, qué es lo que hay y las actualizaciones continuas de todo este proceso, y ellos que nos cuenten también las prioridades, las necesidades de los empresarios y que nos hagan ver esas necesidades, porque ya no solo, como comentaba Javier, no solo es el Brexit ahora, sino es el post-Brexit. Si se abre un acuerdo de libre comercio, si no, el día siguiente ya que estar preparados para ese día siguiente, sea cuando sea. Seguiremos incidiendo en la necesidad de los planes de contingencia. Ahí también vamos a contar con las autoridades portuarias. Yo creo personalmente, sobre todo el tema logístico, va a ser muy importante para afrontar esos primeros meses. Las autoridades portuarias y los puertos, tengo aquí unos datos, prácticamente el 42% del comercio con Reino Unido se hace vía marítima desde Galicia y el 35% vía carretera, por el túnel. Creo que los puertos de Galicia, las 5 autoridades portuarias que existen ahora mismo, tiene una oportunidad de oro. Tiene una oportunidad de oro para incrementar esos tráficos, porque puede que en un futuro, cuando los primeros meses del Brexit se pongan en funcionamiento, Bilbao y Santander, que son los puertos tradicionales, puede que colapsen y puede que haya desvío de tráficos hacia los puertos gallegos porque es la salida natural. Si somos capaces de estar preparados, somos capaces de poner todo a disposición. Y si tenemos las infraestructuras adecuadas. Claro. Corredor Atlántico. Exactamente. Entonces, si podemos juntar todo, puede ser una oportunidad de oro. Tenemos que intentar trabajar... Corredor Atlántico, claro, conexión portuaria con efectivamente, Bouzas. Justo, efectivamente. Entonces, tenemos que aprovechar todo esto, y yo siempre digo lo mismo, hay que ver siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y lo que es una amenaza, si la podemos convertir en una oportunidad, puede ser muy bueno, pero para eso tenemos que empezar a trabajar cuanto antes.
Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Esperemos que a esos chavales que tenéis en el máster de la Universidad de Vigo de Comercio Internacional, pues les consigáis aclarar un poquito cuál es el escenario y los exámenes ponérselos después del mes de octubre, que yo creo que van a tener algo un poquito más claro. Jorge Cebreiros, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio Prieto, Javier Touza, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y arrojar algo de luz sobre un tema que seguro que para la gente de a pie que está en su casa, verlo en los titulares todos los días del periódico se le hace un poquito denso y tal vez incluso un poco lejano. Ya ven que es un problema que nos va a afectar de manera directa a la economía de aquí de Vigo, a la economía de Galicia y al día a día de todos nosotros. Por lo demás, pues nada, seguiremos aquí atentos a la actualidad en Televigo. Un saludo y sean muy felices.